Buenas tardes, una vez más, bienvenido al grupo de hispanos. Hoy tenemos un tema súper interesante, es un tema donde vamos a hablar cómo podemos comprar inmuebles, propiedades, real estate, de manera muy diferente a la manera tradicional en lo que las personas siempre han estado comprando. ¿Cuál es la manera tradicional? Bueno, si tú tienes cash en el banco, pues puedes ir a comprar cualquier propiedad cash. Si no tienes el cash, pues vas a un banco, solicitas un préstamo hipotecario y compras la propiedad. Eso es lo que hemos aprendido toda la vida. Realmente, más allá de eso, existen otro tipo de estrategias donde beneficia tanto al comprador como al vendedor. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que ha existido toda la vida, inclusive ha existido antes de la banca. Y se lo voy a demostrar. O sea, los que conocen un poquito de historia, ustedes saben que antes de que la banca existiera, si yo quería comprarte un terreno, unas tierras, yo voy a donde Miriam, Miriam, nos damos la mano y ¿sabes qué, Miriam? Quiero comprarte esa tierra, pero no tengo el dinero completo, pero ¿qué tal si llegamos a un acuerdo y lo compramos pago a pago, pagos mensuales? Miriam acepta, nos damos la mano, inclusive antes no existían ni los contratos, era simplemente dándonos la mano, era un pacto que hacíamos y yo llegaba a un acuerdo con Miriam y le compraba y le pagaba mensualmente ese terreno o esa tierra. Obviamente, pues la humanidad evoluciona, comienzan las situaciones, porque, y aquí es que entra en el tema, ¿verdad? Escrito, los acuerdos, los contratos, y llega un momento donde la banca tiene que intervenir, porque la de banca entiende que hay una oportunidad de negocio grandísima, y no vamos a entrar en detalle, pero yo creo que todos ustedes saben la historia, y si no, eso está en YouTube. Y aquí es donde la banca entra y comienza a montar un modelo de negocio donde ellos son intermediarios entre el comprador y el vendedor. A lo que voy con esto es que hoy vamos a estar hablando de tres estrategias. Una se llama Seller Finance, la tienen que haber escuchado anteriormente. La otra se llama Subject to y la tercera es un híbrido donde podemos combinar ambas. Y vamos a ver la importancia, las diferentes oportunidades que tanto el comprador, que somos nosotros, o el vendedor tiene mucho más allá de la banca, donde podemos sacar la banca a un lado y estamos nosotros negociando directamente con el vendedor. Y mucha gente no hace esto y es por falta de información. Y lo van a confirmar hoy. O sea, cuando vean la información de cómo el comprador es tan beneficiado y nosotros como el vendedor, perdón, el que está vendiendo la propiedad es tan beneficiado, o sea, se van a quedar wow, porque esto no se está haciendo antes. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Yo preparé un PowerPoint. Déjame. Miriam, tienes que darme acceso. Yo creo que te tiene que volver a ser host, ¿no? Para compartir pantalla. No, ella puede, si le da share screen, hay una opción que dice que todos pueden compartir pantalla. ¿En dónde le pongo desktop one? No, abajo, share screen tiene como una flechita a la derecha y ahí le da a todos los participantes, me parece que dicen. Ok, un minuto, sorry. One participant can share at a time, ¿verdad? Sí, me dice. Y yo, bueno, cuando le dé, dame intentar yo acá. Lo puse, pero ¿cómo le pongo para usted? No, dice, creo que es todos los participantes, si no me equivoco. Le pongo a todos los, ok. Sí. ¿Llegó algo? Ahora sí, listo. Perdón. Entonces voy a compartir acá pantalla 1 y ustedes me confirman. Sí, se ve, ¿Ya se ve? se ve, perfecto. Está en inglés. Sí. Eso es lo que ven, ¿verdad? Creative Financing. Ok, listo. Sí. Súper. Pues entonces, ¿de qué? Ok, ¿cuáles son los conceptos? Los conceptos son tres conceptos básicos y en bienes raíces hay muchas otras estrategias, pero hoy vamos a hablar solamente de tres conceptos básicos. El Seller Finance, el Subject to y el híbrido, ¿verdad? Que es una combinación de ambas y vamos a ver en qué momento se puede aplicar el uno o el otro. El Seller Finance es que en el mercado hipotecario, ¿verdad?
En el real estate se refiere a una situación en la que el vendedor de una propiedad financia directamente la compra del comprador. En lugar del comprador obtener un financiamiento a través de la banca. Es muy sencillo. Recuerden que cuando uno está comprando una propiedad, usted hace dos transacciones. Usted hace la transferencia de la escritura, del deed en inglés, y la otra es la nota hipotecaria. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues bien sencillo. Si yo le estoy haciendo una transacción con Miriam, yo le estoy comprando su propiedad, Miriam transfiere su escritura a nombre mío. Y ahora la escritura dice que Alexis Jiménez es el dueño de esa propiedad. Pero si involucramos un banco, que es el tercero quien está haciendo el préstamo, pues el banco no tiene relación con la escritura. O sea, son dos transacciones totalmente diferentes, ¿no? Y esto todo lo sabemos. En el subject to se refiere, es una situación en la que el comprador de una propiedad adquiere la propiedad sujeta a la hipoteca existente. Y esto es muy diferente. Nosotros vemos mucho en multifamily assumable loan. Y assumable loan es otro concepto. El subject to es, utilizando el mismo ejemplo, Miriam tiene una casa que la está vendiendo y ella todavía tiene un préstamo con el banco. Yo le digo a Miriam, Miriam, vamos a llegar en este acuerdo. Miriam transfiere la escritura de su propiedad a mi nombre. Ahora yo soy el dueño, pero la nota, el préstamo hipotecario, sigue estando a nombre de Miriam, pero yo me hago responsable y yo continúo haciendo ese pago. Y vamos a ver varios ejemplos. Ejemplo número 1. Miriam, quítale el mute, que te voy a hacer una pregunta. Tú vas al supermercado y tú haces compra, ¿verdad? Ajá. Ok, listo. Tú vas al supermercado y tú haces una compra. Y cuando tú vas al mostrador, ¿verdad? El counter, tú vas a pagar eso y tú vienes y la pagas con una Visa. Ejemplo hipotético. Sí. Te hago una pregunta. ¿Quién es el dueño de esa compra, de esas manzanas, esas bananas, todo lo que tú compraste? ¿Quién es el dueño? El dueño soy yo. Eres tú. Correcto. Pero el Si al dueño. salir, pero tú pagaste con tarjeta de crédito, pero al salir de la El puerta, banco. si un policía te para, te detiene y te dice, hey, tú te robaste eso, o si no, muéstrame evidencia que tú lo compraste, ¿qué tú le muestras al policía? La tarjeta. O el, No, tú o le, el- tú le o el- muestras el recibo de que tú pagaste eso. entonces funciona lo mismo en casas. Correcto. En No. una casa, y esto aplica a multifamily, aplica a todo tipo de propiedad, hasta tierras, todo, ¿no? En una casa, tú tienes una hipoteca. Fíjate que en el ejemplo anterior yo compro la compra con una tarjeta de crédito. Disculpen un segundito. No, este dibujo está buenísimo porque así es la forma que yo aprendo. Disculpen, puse un contratista por su trabajo. Ok, vuelvo. Tú vas al supermercado, tú haces la compra, tú pagaste con la tarjeta de crédito, pero el dueño de esa compra, de esas bananas, esos refrescos, todo lo que fuiste tú eres el dueño, tú posees eso, tú te lo llevas para tu casa, tú consumes esos alimentos. Y claro, si alguien te para y un policía te para y te dice, oye, ¿tú tienes evidencia de que tú pagaste esa compra? Sí, mira, aquí está el recibo. Te han ido a Costco y siempre cuando sales de Costco, tú tienes que mostrar el recibo, ¿correcto? Sí. Pero tú pagaste con la Visa o la American Express o la Mastercard. Lo que significa que ahora tú tienes una deuda con el banco, pero tú eres el dueño de esos productos que tú compraste. En el real estate funciona igual. Tú tienes una casa y tú transfieres la escritura y esa escritura, eso viene siendo el recibo, el equivalente al recibo. O sea, si Miriam transfiere su escritura de nombre suyo a nombre mío, yo soy dueño de esa propiedad ahora. Pero una cosa no tiene relación con el dinero, a quién yo le debo el dinero. Yo puedo sí solicitar un préstamo en el banco, o yo puedo entrar en una transacción directamente con Miriam, o yo puedo entrar en una transacción con un tercero. Y yo puedo decirle a Cristi, préstame $300,000. Y Miriam transfiere la escritura a nombre mío, pero ahora yo tengo una nota de crédito con Cristi.
me siguen, van viendo el punto. Y ahora yo le debo a Christy. Y eso es lo que podemos ver acá. De igual manera que funciona, ¿verdad? Cuando voy al supermercado y yo compro con una tarjeta de crédito, de igual manera puedo hacer lo mismo acá en las propiedades. ¿Cuáles son los beneficios del vendedor de hacer seller finance? Número uno, tiene el potencial para obtener un precio de venta mayor. Número dos, genera ingresos adicionales. ¿Por qué? Porque, Miriam, yo te hago una pregunta. Asumiendo que tú tienes una propiedad y la pones a la venta, y la propiedad la quieres vender por $700,000. Ese es tu precio de venta. Y yo voy ahora y te llamo. Oye, Miriam, me interesa tu casa. Si yo te ofrezco 800,000, ¿tú me la vendes? ¿Cuál sería tu reacción? Oh, sí. Más dinero, mejor. Correcto, correcto. Claro, yo te estoy ofreciendo más dinero. Yo digo, Miriam, no hay problema. Yo te voy a vender, tu precio es de 700, pero yo te voy a ofrecer 800. Ahora bien, tiene que ser bajo estos términos. Tú sabes, Miriam, que los intereses en la banca están complicados, No puedo comprar al 8% porque los números no me hacen sentido. Yo quiero rentar esta propiedad y generar un ingreso. ¿Qué tal si tú y yo llegamos a un acuerdo y yo yo te la compro, pero a un 4% de interés? ¿Cuáles son los beneficios? Miriam se está ganando $100,000 más del precio original y yo diría que 150, $200,000 más. Porque, gente, ¿qué es lo que pasa en esta industria? Tú listas una casa por 700 y a ti te ofrecen 700, te ofrecen menos. Todo el mundo empieza a negociar y te empiezan a ofrecer menos. Eso es lo que llaman en inglés lowball. Así que Miriam va a empezar a recibir ofertas de 650, de 600, de 550, pero de pronto vengo yo y digo, ¿sabes qué, Miriam? Yo te voy a dar 800. Y encima de eso entramos en una nota de crédito. Yo no voy a ir al banco, Miriam, porque es que 8% está complicado y esa propiedad yo la quiero rentar. ¿Qué tal si tú y yo llegamos a un acuerdo y yo te la pago a un 4% y tú generas dos ingresos? Generas los $100,000 adicionales que estoy pagando sobre el listing price, más está generando intereses por ese préstamo que tú y yo estamos haciendo directamente sin involucrar al banco. Otro de los beneficios, que los gastos de cierre son más económicos porque esto es una transacción entre Miriam y yo, involucramos el title company o el abogado, dependiendo del estado o de la ciudad donde estemos haciendo la negociación, y la transacción siempre es más económica. Alexis, una pregunta. Si es $800,000, todos los $800,000 sería que, por ejemplo, yo los financiara al 4%, como que fuera yo el banco, ¿verdad? Sí, Sin un down yo, payment o nada de eso. yo te hago una pregunta y te voy a contestar esa pregunta haciéndote otra pregunta. Si tú vas ahora a solicitarle un préstamo a Wells Fargo, tú entras por la puerta y tú dices, Wells Fargo, yo estoy comprando esta casa por 800 y necesito que me den un préstamo ahora mismo bajo mis términos. ¿Tú crees que eso funcionaría? No, No, para nada. A lo que voy con esto, y estoy haciendo un poquito, utilizando un poco el sarcasmo, pero es para traer el ejemplo, ¿no? A lo que voy con esto es que lo bueno de este tipo de transacciones es que se hace la transacción en una posición, Miriam, que tú como vendedor, y te estoy utilizando ejemplo, ¿verdad? Tú como vendedora estés cómoda con la transacción y yo como comprador estoy cómodo. Y yo he hecho transacciones cero pronto y también he hecho transacciones con un down payment. Todo va a depender de en qué posición tú te sientes cómoda como vendedora y yo me siento cómodo como comprador, ¿ok? Porque claro, tú me puedes decir, ¿sabes qué? Yo no te la voy a dar a vender si no me das 600,000 de pronto. Y te voy a decir, no hay problema, Miriam, pero realmente yo no voy a ser tu comprador. Realmente esa transacción a mí no me funciona. Pero amor, tú me dices, mira, ¿qué tal si me das 100,000 de pronto y financiamos la diferencia y ponemos un balloon payment en 5 años? Pues mira, miren, yo creo que eso me funciona y llegamos a un acuerdo. Lo importante es dialogar y llegar a un acuerdo mutuo, ¿ok? Si en algún momento, estoy hablando de los beneficios del vendedor, si en algún momento el vendedor necesita dinero, o sea, llegamos a esta transacción, Miriam y yo negociamos, estamos, ¿verdad? Yo le estoy pagando todos los meses a Miriam, pero de pronto en 2 años a Miriam se le surge una oportunidad buenísima de negocio y ella necesita todo ese dinero ahora cash. Ella puede ir ahora al mercado secundario y vender esa nota de préstamo. No sé si ustedes han visto o le han llegado una carta a su casa de pronto y decir, ¿sabes qué? La hipoteca que tú tenías con Citibank, ahora la vas a tener que pagar con Wells Fargo porque Citibank se la vendió a Wells Fargo.
Esto es muy normal en la industria y de igual manera usted puede ir al mercado secundario, vender esa nota y recolectar todo el cash. Así que no necesariamente se tiene que quedar con esa nota hasta el final del último día. Creía que solo los bancos podían hacer eso. Wow, qué buena información. No, de hecho, tú buscas en Google y te sorprendería. Hay muchos hasta websites tipo de trading donde tú puedes transar notas de préstamo. Y esta es una de las más atractivas para el vendedor. No tienes que pagar ganancias de capital al gobierno inmediatamente o por completo si hace una estructura legal correcta y legal. En un seller finance, el vendedor puede tener más flexibilidad en la planificación tributaria. Por ejemplo, el vendedor puede decidir el momento en que desea recibir los pagos y por lo tanto cuando se grabaran los ingresos. Si el vendedor no necesita todo el dinero de la venta inmediatamente, puede estructurar los pagos en un plazo más largo para reducir la carga fiscal. Y yo he visto casos de que hacen estructuras legales y yo no soy abogado. Esto es bueno, ¿verdad? Que se consulte siempre con un abogado, pero yo personalmente he visto estructuras legales donde envuelven el LLC, trust y otro tipo de instrumentos legales y en cumplimiento con la ley se hace la transacción y paga 0 contribuciones. A diferencia de que si yo ahora, utilizando el ejemplo anterior, yo voy, primero que Miriam listó su propiedad por 700, todo el mundo le va a ofrecer por debajo, y yo digo, Miriam, ¿sabes qué? Te voy a dar 600,000, hacemos la transacción, pero ahora Miriam tiene que pagar capital gains sobre esas $600,000. Y vamos a ver ejemplos reales. En caso de incumplimiento, una de las preocupaciones que siempre hay, ¿qué pasa, Sales, si tú me dejas de pagar? Bueno, lo mismo que pasa si yo dejo de pagar la Wells Fargo. En caso de incumplimiento, el vendedor retoma la propiedad y se queda con todo el dinero invertido y pagado por parte del comprador, incluyendo el pronto, el depósito, los pagos mensuales y cualquier mejora que yo haya hecho a la propiedad. Así que es lo mejor que te puede hacer a ti, te puede pasar a ti, es que yo deje de pagarte. ¿Por qué? Porque tú retomas toda tu propiedad para atrás con todo el pronto, todos los pagos que yo te he hecho y todas las mejoras que yo le he hecho a la propiedad. ¿Y cuánto, cuando por ejemplo, cuando está la transacción y usted le pone a cuántos años o cuánto tiempo tiene que dejar de pagar la persona para que usted se pueda tomar posesión? O si la otra persona después, por ejemplo, si es que son 4 meses y después la persona coge y paga todos los 4 meses o cómo. La pregunta está tremenda y de hecho la voy a cubrir luego, pero te la voy a contestar. Hay dos maneras de cómo hacerlo, ¿no? Se puede entrar en un foreclosure, como lo hace un banco, y obviamente esto va a demorar meses. Pero hay algo bien interesante que es lo que yo he hecho para tranquilidad del seller. Recuerden, como hablamos al principio, esto ha existido toda la vida, inclusive antes de que la banca existiera. Claro, la banca cambió la mentalidad de nosotros los seres humanos y cambió la cultura y son 100 años de cultura que existe, que tiene la banca, quizás más, que habría que romper y hay que romper, ¿no? Pero de igual manera en que la banca entraría en un foreclosure y obviamente hay un proceso legal, pues tú entrarías en un foreclosure conmigo. Ahora bien, para tranquilidad del seller hay algo que se llama, y es lo que yo les hago firmar, o lo sugiero firmar, un contrato o un addendum que se une a la nota de crédito que se llama el performance deed. El performance deed es un documento que tú le pones un tiempo y eso es un acuerdo con el seller. Tú usualmente le pongo 60 días y esto es lo que significa que si en 60 días yo no he pagado esa propiedad, automáticamente la escritura vuelve a pasar a nombre tuyo y no tenemos que entrar en un foreclosure. Eso a ti te da tranquilidad como vendedora y eso a mí me da presión para yo nunca incumplir en pago. ¿Okay? ¿Cuáles son? Vamos ahora a los beneficios del comprador. Potencial de obtener un préstamo a mejor interés. Porque si el interés está al 8, por poner un número hipotético, pues ¿por qué yo voy a llegar a un acuerdo con Miriam al 8 cuando yo puedo ir al banco y obtenerlo al 8? La idea de esto es llegar a un acuerdo donde Miriam como vendedora genere ingresos adicionales en el interés y yo tener un mejor interés. Y esto ha llegado al punto, gente, y yo tengo una propiedad que la compré al 0% de interés y se la voy a mostrar más adelante. O sea, esto es creativo. Esto vamos desde el 0 hasta el por ciento que lleguemos, ¿no? Esto es un acuerdo entre el comprador y el vendedor.
El préstamo no aparece en su reporte de crédito, lo cual le permite tener libertad para otro tipo de transacciones. ¿Por qué? Porque los únicos que hacen este tipo de reportes son los bancos, ¿no? Si tú y yo tenemos un acuerdo, pues esto no se refleja en el reporte de crédito. Los gastos de cierre son también más económicos para el comprador. Y ahora vamos a ver otro tipo de transacción, la transacción que se llama el subject to. Dice, ¿cuáles son los beneficios? Potencial para obtener un precio de venta más alto, como el ejemplo que dimos anterior. Miriam me está vendiendo su propiedad por 700,000, o es el precio de lista, y yo vengo y le ofrezco a Miriam 800,000, hipotéticamente hablando. El comprador se hace responsable de la nota hipotecaria, la nota o el préstamo actual que Miriam tiene con Wells Fargo se queda a nombre de Miriam, pero yo me hago responsable de hacer ese pago. Los gastos de cierre son más económicos. Y en caso de incumplimiento, lo mismo, el vendedor retoma la propiedad y se queda con todo el dinero invertido y pagado por parte del comprador, incluyendo depósitos, pagos mensuales y mejoras a la propiedad. Esto es bien interesante, les voy a compartir este website. No todo el mundo está consciente de esto, pero para que ustedes vean que esto existe y ha existido, esto es un settlement statement de HUD, me imagino que lo han visto anteriormente. Y si vamos a la cláusula 203, dice aquí, existing loans taken subject to. Y aquí, si hay un préstamo existente, digamos que ese ejemplo hipotético, Miriam, llegamos a un acuerdo donde yo le estoy comprando la casa por 800,000, pero ya tiene una hipoteca existente y debe 400,000. Yo voy a poner aquí $400,000. Y esa hipoteca se queda a nombre de Miriam, pero yo soy responsable de ahora de hacer esos pagos. Esto es algo que ha existido y sigue existiendo. Y bueno, aquí lo pueden ver, después lo puedo compartir el link luego, donde está el settlement de HUD, y eso es algo pues que siempre ha estado ahí. Vuelvo al PowerPoint y vuelvo acá. Listo. Beneficios para el comprador en el, y aquí debí haber colocado subject to, porque estamos hablando de los beneficios del subject to. Potencial para obtener un préstamo a mejor interés en el mercado. Gente, hace 2, 3 años atrás, ¿a qué préstamo estaban los intereses? Al 3, yo he visto préstamos de veteranos al 2 punto y pico, al 4. Esos préstamos existen todavía. Y comprar una propiedad subject to ahora mismo con un interés de un 3%, tú estás comprando, sí, una propiedad, pero honestamente, más allá de eso, tú estás comprando un interés que no existe hoy en día. ¿Ok? El préstamo no aparece en tu reporte de crédito, lo cual te permite tener más libertad para hacer otro tipo de transacciones. Los gastos de cierre son más económicos. Y vamos a ver un ejemplo real. Esto es un ejemplo real de una propiedad que yo compré. Esto es un single family home. Luego vamos a entrar en unas negociaciones que estoy haciendo en más multifamily. Esta propiedad, el ARV o el precio de lista en aquel entonces, esto fue hace unos cuantos años atrás, era de $150,000. Ese era el precio el valor de la propiedad en el mercado. El seller, el vendedor, quería $175,000 y yo le digo, ¿por qué yo pagaría $25,000 extra si ahora mismo yo pido un appraisal, una tasación, y su propiedad cuesta $150,000? ¿Por qué tú quieres $25,000 adicionales? Y bueno, empieza una negociación, empieza un back and forth, y tuvimos como un mes, 2 meses, yo diría más o menos, negociando. Y yo le dije, ¿sabes qué, Mr. Seller? Yo no te voy a dar 175, yo te voy a pagar $185,000, pero bajo los siguientes términos: 30 años de amortización al 0% de interés. Y él me dice, ¿pero por qué yo te voy a vender una propiedad del 0% de interés? Yo le digo, sencillo, yo te estoy pagando $25,000 extra por lo que vale tu propiedad. Ya de antemano, ya yo te estoy pagando los intereses, entre comillas. Velo desde ese punto de vista. Y él dijo, tienes razón, lo voy a aceptar, pero él es un señor mayor, tiene que tener sus 75 años más o menos. Me dijo, pero yo no pienso durar 30 años, así que vamos a poner un balloon payment en 5 años. Yo le dije, no hay problema. Yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo diferente. Como yo te estoy pagando 0% de interés, yo no voy a estar haciendo una nota de crédito tampoco de 30 años. Y bueno, en resumen, no sé si lo coloqué acá, este fue el acuerdo final que quedamos. Yo le di $5,000 de down payment y 60 pagos de $2,500.
Y en el mes 60 hay un balloon payment de $30,000. Así que me queda un año, yo todavía tengo esta propiedad, me queda un año, en un año le saldo la propiedad, le pago el balloon payment y ya, soy dueño de esta propiedad 100%. Psicológicamente hablando, como yo estoy pagando 0% de interés, ustedes saben que si usted hace un préstamo, usted tiene el pago, se divide en principal e interés. Así que una porción se va a tu equity de su propiedad y la otra porción se va al préstamo o al banco, ¿verdad? Que usualmente si utilizamos el banco de la manera tradicional. Si psicológicamente hablando, yo estoy retirando dinero de mi bolsillo izquierdo al bolsillo derecho. ¿Por qué? Porque yo no estoy pagando intereses. O sea que cada dólar que yo aporto en el pago de esta propiedad va 100% al equity, ¿cómo es? Al principal más bien realmente. ¿Ok? Vamos a un caso más multifamily, porque esto también se puede aplicar en multifamily. Realmente este caso es, el seller quiere $3 millones. Actualmente tiene una hipoteca, esto es un caso real que no lo he cerrado, pero lo estoy negociando. El seller pide 3 millones. Él tiene una hipoteca actualmente de $400,000, así que yo le hago el ofrecimiento para hacer el subject to. Él lo aceptó. Yo le ofrecí los 3 millones por completo, más gastos de cierre, más los gastos del broker, los voy a pagar yo. O sea, el seller está vendiendo a full price y no tiene que poner nada en los gastos de cierre. Ahora, yo estoy poniendo en una posición muy positiva, ¿verdad? Al vendedor, pero yo le estoy diciendo yo como comprador, yo necesito, esto es como un intercambio, yo te doy más, pero pues yo necesito unos beneficios a cambio, ¿no? Y esto fue lo que yo le ofrecí, 30 años de amortización, perdón, al 2.5% de interés, 0 down payment, y yo voy a estar pagando 10,273 por 120 meses porque él quiere un balloon payment en el año número 10. En el año número 10, la diferencia van a ser 1.9 millones. En ese entonces yo tengo varias opciones. O voy al banco y hago un refi o renegocio con el seller. Eso pasa también. O si tengo todo el dinero en el banco, pues lo pago cash, ¿no? Y aquí en 10 años uno mirará qué hacer. ¿Cuáles son los beneficios para él? Número uno, yo me hago responsable de su hipoteca actual, que son los 400,000. Número dos, él tiene su precio completo. Ustedes saben, si él tiene su precio lista es de 3 millones, ¿qué está haciendo todo el mundo? Lobo. Todo el mundo le está ofreciendo 2.6, 2.7. Recibe una oferta creo que de 2 millones. Yo le estoy ofreciendo full price. En adición, otro beneficio que él tiene, no tiene que cubrir gastos de cierre porque yo le ofrecí en la oferta pagar los gastos de cierre. En adición, genera ingresos adicionales por los intereses. No tan solo estás obteniendo 100% del valor de tu precio lista, pero en adición estás generando ingresos adicionales por los intereses que estás generando. Y genera ingresos pasivos como lender y no como landlord. Ahora tienes un ingreso pasivo. Antes tú eras un landlord y manejabas inquilinos y tenants y tenías tu ingreso pasivo, pero cada vez que algo se rompía, te llamaba el tenant, tú bregabas con los contratistas. Bueno, ustedes saben toda la historia. Versus ahora tú sigues generando ingresos pasivos, pero ya tú no eres responsable de asuntos relacionados a la propiedad. Y legalmente puedes evitar el pago de contribuciones. Bien importante, tienen que asesorarse con un abogado porque es una estructura un poquito compleja para manejarlo, pero es posible. Este mismo deal, en comparación con la banca tradicional, miren cómo quedaría. El seller quiere 3 millones. Yo le ofrecí 3 millones más gastos de cierre cubiertos por mí. Él generaría ingresos adicionales por los intereses de $1,098,000. O sea que quedaría 3 millones más el millón. El ingreso neto de esta persona serían $4,098,000. Versus, si nos vamos a la banca, bueno, y más pago mínimo en contribuciones si lo estructura bien. Versus, si nos vamos a la banca tradicional o con cash,
no le van a dar los 3 millones, hipotéticamente hablando 2.5 millones, obviamente esto es hipotético porque puede ser 2.6, 2.4, 2 millones, etcétera. El mensaje es que le están ofreciendo siempre un valor por debajo del precio que tú siempre deseas. Tienes que pagar ganancias de capital. Así que de los 2.5 millones que recibiste, tienes que también en adición traer gastos de cierre, tienes que pagarle a tu corredor. Así que mira cómo quedarían los números. Primero que nada, vendiste por 2.5 millones. Segundo, pagaste gastos de cierre, pagaste tu corredor, pagaste ganancias de capital, así que tu ingreso neto es 1.1 millón. Gente, cuando uno entiende esto y uno se lo explica así al vendedor, o sea, esto es un no-brainer. Mr. Vendedor, ¿tú quieres 4 millones y pagar cero o mínimo en contribuciones o tú quieres 1 millón? Y cuando uno se sienta a la mesa con un vendedor y muestra estructuras como esta, es un no-brainer. Y ya es un tema, ¿verdad?, de llegar a un acuerdo. O él se quiere quedar con la nota por 30 años. Yo he visto casos de 50 años. Conozco una persona recientemente que compró un multifamily de 255 apartamentos a 50 años. Así que todo esto son cosas que están pasando actualmente. Y en adición, a través de la banca tradicional, ustedes saben que el cierre puede demorar entre 45 a 90 días, mientras que si hacemos un seller finance, ya es un tema que dependemos del abogado o el title company envuelto, y en 1, 2, 3 días, quizás en menos de una semana, tenemos la transacción totalmente realizada. De hecho, la propiedad anterior, que aunque era un single family home, ¿no?, mi transacción se hizo en horas. O sea, nos sentamos con un abogado, el abogado estructuró el contrato, fuimos al title company, hicimos todo, ya, se acabó. En un par de horas hicimos la transacción. Y otro de los beneficios, perdón, de los no beneficios que tendría el vendedor en una transacción tradicional es no generar ingresos adicionales por los intereses. En esta misma oferta yo le presenté a él 2 ofertas. La oferta anterior, 3 millones, 0 down payment, 2.5% de interés, pero también le ofrecí otra opción, donde el seller quiere los 3 millones, yo me hago responsable del subject to, de la hipoteca actual, pero yo le ofrezco 2.8 millones en vez de 3 millones. ¿Sabes qué? Mi tercero te va a dar 2.8 millones y voy a cubrir 50% de los gastos de cierre. Y en adición te voy a dar un down payment de $200,000. La razón por la cual se hace esto es porque en el rompehielo, ¿verdad?, de la relación, yo le pregunto a él, oye, fulano. Saca ropa de la iglesia. No tengo. Sí, tienes. Esto, sí, mira, Yo creo que esto es cálido. Alexis, te pusiste en mute tú también. Perdón, ahora soy yo acá. Le comentaba que yo le preguntaba al seller, rompiendo el hielo, ¿verdad?, en la relación, yo le digo, oye, Mr. Seller, si yo te traigo todo el dinero ahora, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué tú quieres hacer? Me dice, no, mira, yo estoy cansado. Un señor mayor me dice, yo estoy cansado. Yo no quiero bregar con tenants, yo me quiero retirar, mis hijos ya están casados, yo me quiero ir con mi esposa, irme para un campo y comprar una casita pequeña y estar tranquilo y olvidarme del mundo. Ok. ¿Y tienes algún plan? Si yo te doy 3 millones ahora mismo, ¿tienes algún plan con ese dinero? Me dice, no, realmente no tengo plan, no sé ni qué hacer con el dinero. Y en casos así, es perfecto llegar a un acuerdo porque, o sea, imagínese tú en esa posición, tú recibir 3 millones de dólares, depositarlo, primero que no los vas a recibir completo porque tienes que pagar ganancias de capital, etcétera, etcétera, todo lo que hablamos anteriormente. Y tú no tienes un plan para ese dinero, pues ese dinero va a estar en el banco haciendo nada. Y ahí es que yo le ofrezco este tipo de transacción y él está ahora mismo, estamos en la una o en la otra, o en el cero down payment o en el $200,000 de down payment, que es esta que les estoy mostrando acá. En este caso, él va a recibir recibe los 200,000 de down payment, recibe los 8,693 mensuales por 120 meses, porque en 10 años se está colocando un balloon payment en 10 años, que son 120 meses. Y en 10 años yo tengo que venir con 1.6 millones y hacer un refi o buscar el dinero de donde sea, ¿no? ¿Cuáles serían sus beneficios en este tipo de transacción? Volvemos, yo me hago responsable de los $400,000 existentes, de su hipoteca existente, obtiene un precio, yo puse completo, esto es un error ortográfico, pero recibe un precio aún mayor
Yo le ofrecí 2.8 millones, pero aún así estoy por encima de su mejor oferta ahora mismo, que son 2.6 millones. No tiene que cubrir gastos de cierre. Bueno, en este caso 50 y 50. Un error ortográfico otra vez. Genera ingresos adicionales por los intereses. Genera ingresos pasivos como lender y no como landlord. Y legalmente puede evitar el pago de contribuciones. Importante, asesorarse con un abogado. Este otro ejemplo que actualmente estoy negociando también es un resort. El seller quiere 2.7 millones. Él tiene una hipoteca actual de $1 millón, así que yo me haría responsable de quedarme con su hipoteca, que es el subject to. Yo le estoy ofreciendo 2.8 millones por encima, ¿verdad? De $100,000 por encima de lo que le está pidiendo, más gastos de cierre, más los gastos del broker. Y estamos haciendo una nota a 30 años al 2.5% de interés, 0 down payment. Y yo le voy a estar pagando $11,000 mensuales por 3 años porque él quiere en 3 años salir bueno, el balance pendiente que se lo salden. Esta transacción está bien interesante, súper interesante. Y necesito que se hagan esta imaginación que tú eres el vendedor, tú eres el dueño de este resort y yo estoy negociando contigo. Obviamente, como dueño de un resort, las responsabilidades son mucho más altas que las de un multifamily, ¿no? Porque son huéspedes, los check-in, los check-out son más corridos, etcétera, ¿no? Esta persona, su net operating income, net income, ¿no? Su net operating income actualmente es de $10,500. Pero a eso está la parte del esfuerzo como ser humano que él dedica en esta propiedad día a día. En esta transacción, él va a recibir un ingreso neto de 11,000. O sea, el pago que yo le voy a hacer mensualmente a esta persona es mayor a su ingreso neto, lo cual ahora él hace un upgrade de ser un landlord a ser ahora un lender y recibe más dinero en su casa, tranquilo, o donde quiera que esté en cualquier parte del mundo. Y esta transacción es bien interesante por eso mismo. Porque si tú te pones en la posición de un vendedor, dices, wow, ¿por qué voy a hacer esta persona ir al banco a hacer un préstamo? Probablemente me va a hacer un lowball, me va a terminar pagando 2.5, 2.4. En adición a eso, yo tengo que pagar gastos de cierre. En adición a eso, tengo que pagar ganancias de capital versus hacemos este tipo de transacción, más o menos lo mismo que yo me estoy ganando, es un poquito más, pero no tengo que estar manejando esta propiedad todos los días. Y pues hay un balloon payment en 3 años porque él no quiere estar mucho tiempo con esta nota de préstamo. Los beneficios de él sería que yo me hago responsable de su hipoteca actual, obtiene mayor precio al que él quería, le estoy ofreciendo $100,000 más, no tiene que cubrir los gastos de cierre, genera ingresos adicionales por los intereses, genera ingresos pasivos como lender y no como landlord, que son los mismos ingresos y realmente es un poquito más de lo que está generando actualmente en su net operating income. Y legalmente puede evitar el pago de contribuciones si lo estructura de manera legal. ¿Cómo manejar algunas preocupaciones? Algunas de las preocupaciones que han surgido, estas son preocupaciones reales en las negociaciones que se han estado haciendo. Hay una que se llama el Do on Sell Clause, también conocido como la cláusula de aceleración. Esto es una disposición contractual que se encuentra comúnmente en acuerdos de préstamos o hipoteca que requiere que el prestatario pague el saldo total pendiente del préstamo si se vende la propiedad que garantiza el préstamo o transferido a un nuevo propietario. Esto lo que significa es que si en un par de años, acuérdate que, y voy a utilizar nuevamente a Miriam como ejemplo, Miriam y el ejemplo que, ¿verdad? De su propiedad que vale 700,000, llegamos a un acuerdo de 800,000, pero ella tiene una hipoteca existente de 400,000 y ella transfiere su escritura, su deed, a mi nombre. Yo soy dueño de esa propiedad actualmente, pero el préstamo sigue estando a nombre de Miriam y yo estoy pagando esto todos los meses. Pero en 3 años, Wells Fargo, que es el banco que está envuelto, se percata que esa escritura se transfirió a nombre de otra persona que ya no es Miriam, ahora se llama Alexis Jiménez. Aquí lo que puede ocurrir es que el banco llame y me diga, oye Alexis, yo vi que Miriam transfirió la escritura de nombre tuyo a nombre de ella a nombre tuyo. Yo necesito que ahora tú pagues la propiedad, el préstamo en su balance total.
el banco está en su derecho de hacer el due on sales clause, pero no está en la obligación de hacerlo. Y este es el ejemplo, ¿no? Si luego de un periodo de tiempo el banco se percata que la escritura fue transferido, pero la hipoteca continúa a nombre de la persona original, el banco tiene el derecho legal, pero no la obligación de solicitar que se pague la hipoteca por completo. Esto no ocurre todo el tiempo, pero ha ocurrido. Y cuando ocurre, tú le dices, pero Mr. Banco, yo llevo 3 años pagando esa hipoteca y yo en ningún momento he fallado con ese pago. Sí, es verdad, no ha fallado. Entonces, pues uno ahí ya negocia con el banco y uno continúa haciendo el pago. El banco realmente lo que quiere es que ese pago se realice, ¿no? Otra de las preocupaciones que tienen los vendedores. ¿Y qué sucede si no pagan mi hipoteca? Ya sea el subject to o la porción del seller finance. Bueno, Miriam, bueno, Miriam, eso es lo mejor que te puede ocurrir como vendedora, porque retomas tu propiedad para atrás, te quedas con del depósito que di original, te quedas con todos los pagos que yo he hecho, han pasado 3 años y te he pagado ya 36 pagos y le he hecho un montón de mejoras a la propiedad y tú te quedas para atrás nuevamente con esa propiedad. Y Miriam, para que te quedes tranquila, podemos firmar un acuerdo que se llama el Performance Deed. El Performance Deed es un addendum que vamos a agrapar, ¿verdad? O lo vamos a incluir en la nota, que esto significa que si yo dejo de pagarte en 60 días, tú no tienes que ir ahora y pasar por todo el proceso del foreclosure, sino automáticamente tú haces un call y un deed call y la escritura pasa a nombre tuyo automáticamente. Y de esa manera, Miriam, tú estás tranquila. Otra de las preocupaciones comunes que suelen suceder, o suelen preguntar, ¿cómo te aseguras? Oye, Alexi, ¿y cómo yo me aseguro que tú me vas a pagar todos los meses? Yo, bueno, Miriam, lo que pasa es que los pagos no los hago yo, los hace un tercero que se llama un servicing company, el cual ellos retiran el dinero de mi cuenta bancaria y lo depositan en tu cuenta bancaria todos los meses. Y a ti, Miriam, te va a llegar un estado, esto es un estado real, te va a llegar un email todos los meses dejándote saber, Miriam, acabamos de depositar $3,899 ahora mismo en tu cuenta. En lo que va del año ya tú has recibido 11,592. Esto es el pago principal, other allocations, esto puede ser el HOA o cualquier otro dinero, ¿verdad? Que haya envuelto. Y Miriam, este es el balance ahora mismo de tu préstamo. Y hay un tercero que se llama un servicing company que ellos se encargan de hacer esto todos los meses. Y yo creo que culminé ahí. Déjame ver si me falta un slide más. Sí, ahí terminé. Me faltan una cosita más, pero la puedo tocar luego. Entonces, bueno, le doy espacio para preguntas y respuestas. Alexis pregunta, viendo, ¿verdad? Que estarías haciendo esto, ¿cómo estarías haciendo como para que se repague el préstamo? ¿Estarías haciéndole mejoras como tal para tú obtener tu ingreso mensual para poder pagar más tu ganancia? No entendí la pregunta. O sea, dame un ejemplo, a ver. Si estás comprando un hotel, por ejemplo, o cualquier lugar que estés comprando, que vayas a estar obteniendo algún ingreso, ¿cómo estarías haciendo para obtener el ingreso? O sea, Para, ¿te refieres bueno, para como pagar la yo soy hipoteca? inversionista. Ah, ¿perdón? ¿Te refieres para pagar la hipoteca basado en este acuerdo? Exacto, sí, pero pues como ahora hiciste un préstamo contra él, ¿verdad? Que es mayor que lo que el Estado recibiendo mensualmente, Ujú. como landlord, ¿cómo estarías haciendo ahora ahora que él es lender, pues para pasarle su dinero, más tú pagar tus impuestos, ¿verdad? Porque vas a tener que pagar los ingresos que ella está obteniendo. ¿Cuál sería tu estrategia para subirle esos ingresos? Claro, y ahí la pregunta es muy buena. Y ahí viene la tarea típica que hacemos todos, ¿no? Cuando vamos a comprar una propiedad, el underwriting, ¿no? Obviamente, los números tienen que hacer sentido. Y ahí es que viene la parte, lo que hablamos anteriormente, que por ejemplo, voy a volver a utilizar a Miriam, ya que he utilizado a Miriam de ejemplo en todo el seminario. Miriam
tiene su casa listada por 700, llegamos a un acuerdo de 800. Claro, yo no estoy disparando un precio de 800 a ciega. O sea, cuando yo le digo a Miriam, estoy dispuesto a pagarte 800, es porque ya previamente yo hice un underwriting y estoy tratando de buscar un punto medio para que para Miriam se le haga atractivo venderme esa propiedad. Pero un ejemplo así, asumiendo que ella tiene una hipoteca actual de $400,000 y esa hipoteca paga, no sé, 1.500, un ejemplo hipotético, paga 1.500 y ahora yo hago una estructura y en la parte del seller finance que va a ir contra el equity, en este caso, si yo estoy comprando por 800 y ella tiene una hipoteca de 400, ella tiene un equity de 400. Así que tenemos dos transacciones. Tenemos la transacción del subject to, donde ahora yo me hago responsable de ese préstamo, que está con Wells Fargo, por poner un ejemplo, y eso paga $1.500 mensuales, pero ahora yo estructuro otro préstamo que va contra el equity de ella, que son los otros $400,000, y hipotéticamente hablando, bueno, tengo una calculadora aquí, vamos a suponer que son $1.000. Entonces ya yo tengo dos préstamos, 1.500 a Wells Fargo, 1.000 a nombre de Miriam, más insurance, más los taxes, y pues vamos a suponer que el PITI, que es el Principal Interest Taxes and Insurance, el total es de 2.800, por poner un número hipotético. Pero ahora yo sé que esa propiedad yo la puedo rentar por $4.000, pues un deal. Y hacemos la transacción y yo hago el deal. Pero un ejemplo igual, asumiendo que el PITI, el Principal Interest Taxes and Insurance, es 2.800, pero el mercado me dice que lo más que yo puedo rentar esa propiedad por 2.500, pues eso no hay transacción. O Miriam y yo nos sentamos y renegociamos para buscar un acuerdo que para ella es favorable y también para mí, o yo me retiro y no hago la transacción. Y en un caso así, ¿qué porcentaje busca usted de ganancia? Mira, como el ejemplo que le di a Miriam anteriormente, o sea, si tú entras ahora mismo a Wells Fargo o a Citibank o a estos bancos y tú le dices, dame un préstamo al 2% y con 0% down payment, y yo te voy a decir, ¿y quién tú eres? O sea, eso no funciona así. Y a lo que voy con esta analogía es que lo lindo de este tipo de transacción, que esto es un acuerdo entre el vendedor y el comprador. Tiene que ser un acuerdo donde el vendedor esté cómodo y el comprador esté cómodo. Y claro, donde yo estoy cómodo como comprador, yo sumo y resto, yo hago mi underwriting y yo sé hasta dónde yo llego. Por ejemplo, en esos ejemplos anteriores, esa es mi primera oferta, 2.5% de interés, pero yo tengo una oferta debajo de la manga. O sea, ya yo en mi mente, yo sumé y resté en el Excel, obviamente, pero en mi mente ya yo sé que yo puedo llegar hasta un 4. Si yo tengo que ahora entrar en una negociación con el vendedor, porque el vendedor me dice, no, Alexi, 2.5, no, la razón que sea, y llegamos, y el vendedor me dice a mí, mira, ¿sabes qué? Lo más que estoy dispuesto es al 3. Pues está bien, ya yo sabía que de antemano ya yo podía llegar a un 4. Pues perfecto, le acepto un 3, hagamos la transacción. Pero si él me dice, ¿sabes qué? Yo no estoy dispuesto a hacer esto, si no es por menos de un 5%, yo le digo, no hay problema, Mr. Seller, yo no soy su comprador. Y yo me retiro. Pero como te dijo ella, más o menos cuánto es el porcentaje en ganancia que tú estás buscando un tipo de transacción así. Exacto, de ganancia, de cash. Pues volvemos, usamos los números que estamos acostumbrados a utilizar en el multifamily y volvemos. Depende si es un multifamily o es un single family, porque tú sabes que el cash on cash en un single family es mucho mayor que en el multifamily. Pero si en un cash on cash return me está dando un 2, un 4%, pues no lo hacemos, porque pues, tú sabes que por ahí un multifamily constantemente lo vemos a un 7, a un 8, y aún en estos tiempos que está un poquito difícil, a un 6, ¿no? En un single family home, el porcentaje es más alto. Entonces, realmente, pues no hay una regla general. Yo personalmente no tengo una regla. Para mí, si el deal hace sentido, yo lo hago. Recuerda que estamos comprando. Si el seller acepta el 2.5%, yo estoy comprando, sí, estoy comprando un resort, no hay problema, fantástico. Pero en adición, yo estoy comprando un interés. El banco a mí no me va a ofrecer un 2.5% de interés. Entonces, para mí eso es atractivo, porque hay otro juego envuelto que no hemos hablado. Y aquí los que son ingenieros, contables o les gustan los números van a entender esto muy bien. Y voy a tratar de utilizar el ejemplo que yo, voy a buscar aquí mi bolígrafo digital.
Por ejemplo, yo compré una propiedad al 0% de interés, ¿verdad? Miren esto, cuando yo compré esa propiedad, yo la vivía originalmente y yo pagaba $1,400 de renta. Eso fue tan pronto yo llegué a los Estados Unidos y obviamente pues me iba a comprar una propiedad en lo que nosotros nos estabilizábamos, ¿no? Yo pagaba $1,400 de renta. El vendedor me ofrece la propiedad y llegamos al acuerdo que hablamos, que fue el que le mencioné, al 0% de interés, pero con un pago de $2,500 mensuales. Psicológicamente hablando, tú dices, wow, yo estaba pagando 1,400 de renta, ahora tengo que pagar $2,500 mayor. Pero yo no lo vi desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando 0% de interés. Yo estoy pagando 2,500 towards o directamente al principal. Lo que significa es que cada pago que yo haga va bajando el principal 100%. Ahora mismo, esa propiedad yo la compré por 185. Llevo más que 4 años pagándola, debo un año nada más y actualmente, si no me equivoco, debo más que $90,000 y el valor en el mercado es de casi $400,000. Obviamente porque ha subido en valor. Entonces, hay un gap a favor mío entre la apreciación y la depreciación del principal. Claro, si vamos a una tabla de amortización y yo hubiera hecho una transacción tradicional, yo te garantizo que probablemente ahora mismo yo le debería al banco probablemente mucho más, quizás 170, quizás 175, tendríamos que ir a una tabla de amortización, ¿no? Pero debería mucho más, obviamente, ¿por qué? Porque el pago se divide entre principal e interés. A lo que voy con esto es que yo no tengo como un porcentaje, como regla general de lo que estoy buscando. Yo creo que va a depender del deal, ¿no? Yo conozco gente, yo personalmente no lo hago, pero yo conozco gente que han comprado propiedades que generan cero cash flow, pero ellos lo quieren porque el interés actualmente es bajito, negociaron un 2% de interés, no están perdiendo, ¿verdad? Porque entre la renta y los gastos están break even, están ahí, no ganan nada, pero tampoco pierden, pero en adición tienen el bono de depreciación de los intereses, el tax depreciation bonus de real estate. Entonces, yo personalmente no he hecho una transacción así, pero a lo que voy con esto, para tratar de contestar la pregunta, es que yo creo que la respuesta a esa pregunta va a depender de ustedes mismos, ¿no? Hasta qué punto tú quieres llegar y cuáles son tus objetivos. Ok. Una pregunta acerca de, ya que tocó los taxes y la depreciation. Ok, al recibir un K1 ahorita, digamos que al comprar, yo compré una propiedad el año pasado, me mandaron el K1 ahorita. So, ese dinero se va a usar como una pérdida de la propiedad, ¿cierto? El depreciation. Wow, honestamente no te tengo la respuesta. No sé si alguien aquí en el grupo tenga la respuesta. Yo personalmente no la tengo, pero si alguien la tiene, bienvenido. Ok, otra pregunta. ¿Tú la tienes, Janmin? Lo que estoy tratando de entender, o sea, la depreciación del investment de multifamily lo quiere usar para la pérdida de otra propiedad. No. Okay. Se usa como una pérdida, digamos que tengo mi active income, ¿verdad? Y recibo un K1 de depreciation. Eso, ¿cómo le puedo decir? Sí, va a ser un write-off para pero su active income es de real estate, ¿cierto? Usted Sí. está En mi tiene caso, sí. rentals, ¿verdad? Sí. Sí, passive income se puede, esta depreciación que va a hacer, la puede usar para hacer el write-off de su passive income. Entonces, todas las rentas que está recibiendo de sus casas y de todo eso lo va a poder usar. Obviamente yo no soy CPA, pero sí, passive income sí puede hacer write-offs con passive income. So, sí debe estar bien. Solo necesita un CPA que entienda cómo funciona. Otra pregunta. Cuando el edificio en la cual se ha invertido se vende, entonces ese K1 que recibió, ¿lo cobran de regreso? No estoy exactamente, es que mire, no estoy exactamente segura si lo vuelve a cobrar, pero por ejemplo, lo que sí sé
es que, por ejemplo, gente que tiene un active income como un W2 job y no va a poder usar la depreciación que estamos mandando ahorita de los K1s, entonces cuando en toda la ganancia de la propiedad de los 5 años, ahí es donde ellos pueden usar el K1, al menos para hacer write-offs de la ganancia de la propiedad. Pero su caso es diferente porque usted sí la va a poder usar cada año porque su income es passive income de rentals, de real estate. Entonces ahí sí es una pregunta para el CPA. Yo también puedo preguntar, pero sí necesita a checar ahí. Voy a preguntar con mis compañeros a ver si alguien puede tener una mejor respuesta. Pero sí, como quiera, tiene que hablar con su CPA. Ok. Y ya que tienes la mano levantada, Yasmin, te doy el paso. Tenía una pregunta. Ok, ya me sigo aquí. Ok, bueno, yo tengo varias preguntas. Una es, hablaste del foreclosure. Bueno, yo tengo ahorita tengo 3 seller financing que yo estoy como lender, pero uno ya me dejó de pagar. Entonces, O sea que tú eres el lender. ya, yo soy el lender, yo Ok. soy su banco. Ya uno ya me dejó de pagar y entonces ya estoy ahí, ya pasaron los 3 meses, entonces ya estoy ahí como en el proceso de pues comenzar el foreclosure, pero escuché que dijiste que hay otra opción. Realmente no quiero hacer el foreclosure. Puedes, ¿cuál es el documento que dijiste que se puede usar? Se llama el Performance Deed, pero me parece que esto es algo que tenías que llenarlo en el día de cierre. No sé si a este punto estás tarde y eso es algo que sería bueno que lo lo discutas con un abogado que sabe de real estate y que sabe trabajar este tipo de transacciones, porque hay algo que yo me he percatado. Gente, los abogados, no todos los abogados saben de esto, no todos los CPA saben de esto y no todos los agentes. Les voy a decir algo, yo estoy tratando de negociar ahora mismo una transacción donde el seller quiera hacer la transacción, subject to y seller finance, e irónicamente el broker que está en el medio está bloqueando la transacción. Y el seller quiere y el broker no quiere, y no me preguntes por qué, yo no entiendo por qué, porque en ningún momento su comisión se va a ver afectada. Inclusive se habló con él y se dijo, o sea, en los gastos de cierre se te va a dar tu comisión. Y finalmente a él le conviene, si se está comprando la propiedad por un precio mayor al que todo el mundo le está ofreciendo, todo el mundo le está ofreciendo un precio menor. Y obviamente la comisión del broker va a ser más alta. Pero yo creo que es un tema de inmadurez o ignorancia, donde estos son temas que han existido toda la vida, inclusive antes de que la banca, y por eso quise mencionar o mostrar lo del settlement de HUD, que esto es algo que existe, hasta HUD lo sabe, ¿no? Entonces, Sí, pero volviendo a tu pregunta, yo creo que esto es algo que debiste haber firmado antes, no estoy seguro, pero puedes corroborar con el abogado para irte a la segura, porque el performance deed lo que hace es que tú no tienes que ir al foreclosure. Tú rápido, tú haces un call, el deed call, creo que se llama, donde tú transfieres la escritura nuevamente a tu nombre, ya. Ok, bueno, voy a hablar para empezar con la compañía de títulos que lo hice a ver qué, pero esto es muy bueno saber y como quiera para futuras transacciones puedo usar eso cuando cierre. Ok, De acuerdo. la otra pregunta es, cuando tú compras una propiedad de subject to, y digamos, tú me vas a comprar una casa a mí y yo la tengo en el banco al 4% de interés, y tú haces el subject to, ahora y tu negociación conmigo es que vas a pagar el 2%. O sea que tú terminarías con un 6% de interés, 4 al banco y 2 a mí. ¿O cómo funciona? No, te voy a poner un ejemplo para ver si contesto la pregunta de esta manera. Ok, digamos que esa casa cuesta, tú y yo llegamos a un acuerdo y la estoy comprando por 700. Y la hipoteca existente debe $400,000 al 4%, a lo mismo que me estás diciendo, ¿verdad? Yo voy ahora a hacerme responsable de ese pago. Asumiendo que el pago sean $2,000, pues yo de ahora en adelante, el préstamo sigue estando a nombre tuyo, a nombre de Yasmin, pero yo ahora soy responsable de hacer el pago. Según los términos que tú estableciste ya con el banco 3, 4, 5 años atrás. O sea, eso no cambia. Lo que cambia es que ahora la propiedad tiene un equity de $300,000 y ahora yo te digo, ok, Yasmin, lleguemos a este acuerdo. Yo te voy a dar 0 down payment, yo me quedo con la hipoteca existente, así que tienes $300,000 de equity y ahora hagamos un préstamo a 30 años.
towards the equity al 2% de interés. ¿Te contesté la pregunta? Pero, ok, if it's towards the equity es cuando vas a, o sea, como tú que compras la casa vas a después venderla o cuando el seller va a agarrar ese 2% del equity. Ok, te muestro acá. Por ejemplo, la casa cuesta 700, ¿verdad? Ujú. O llegamos a un acuerdo tuyo de 700. Tu mortgage existente debe 400,000, ¿verdad? Ajá, Y hacemos el subject to, ¿verdad? ajá, Y vamos a asumir que el pago mensual es de $2,000, ¿ok? ujú. De ahora en adelante, yo, Alexi, me hago responsable de estos $2,000 y obviamente en su momento dado pagar esos 400 completos al banco al Ajá, 4%, ¿verdad? Que esto ajá, ya tú lo transaste con el banco hace 4 o 5 años atrás. ¿Ok? Esto no cambia para nada. ajá. Pero como yo te estoy comprando la propiedad por 700, aquí hay un gap, que este es el equity que tú tienes de 300,000. Y ahora yo te digo, Yasmín, ¿sabes qué? Yo tengo dos opciones, o te traigo 300,000 a la mesa, o te traigo 0, o te traigo 50, o te traigo 100, o lo que sea. La negociación la hacemos entre tú y yo, ¿no? Vamos a subir que negociamos por 0 pronto, 0 down payment, 0 down payment. Así que ahora tú y yo hacemos una nota de crédito, un préstamo, towards estos 300,000 y no tengo una calculadora, vamos a asumir que el pago ahora es de 1,500. Obviamente hay que ir a una calculadora, ¿no? Ahora yo tengo dos pagos, uno de 2,000 y uno de 1,500. Este va a nombre de Wells Fargo, o Citibank, o el banco que sea, y este va a nombre de Yasmín. Ok, ok. Quiero clarificar algo, ¿verdad? Que cuando es seller's finance es porque ya la propiedad ya está pagada, ¿cierto? Y el subject to es cuando tiene deuda. Sí, sí y no, o sea, sí. O sea, cuando tú haces seller finance, que ese fue el caso del single family home que yo compré, el seller no debía nada, ya la hipoteca estaba paga en su 100%, ¿no? En ese caso se hace un seller finance 100%, ¿verdad? Okay. Pero se puede hacer un híbrido. El híbrido fue el que yo expliqué ahora con el caso de Yasmín, ¿no? Volviendo a ese caso, tiene una hipoteca existente de 400,000. Yo estoy comprando la casa por 700, así que la casa tiene un equity de 300,000. Ahora se hace un híbrido porque yo hago un subject to la hipoteca existente y se hace un seller finance towards the equity existente. ¿Se hacen dos contratos? ¿O uno? Se hace uno porque en este caso no es que se hace un contrato. Yo de ahora en adelante me hago responsable de hacer ese pago, obviamente con un servicing company, que ellos hacen ese pago todos los meses automáticamente. Porque no es que Alexia ahora va todos los meses a sacar un cheque y enviárselo a Citibank o a Wells Fargo, no. El servicing company me lo retira de mi cuenta bancaria y lo deposita o le hace el pago directamente. Que eso es esto que está aquí. Esto que ustedes ven aquí, esto es un statement real, un email, donde me llega a mí y le llega a Yasmín, por ejemplo, que es la vendedora, dejándole saber, ¿sabes qué? Le acabamos de retirar a Alexis Jiménez de su cuenta bancaria 3,899 y acabamos de hacer el pago, una porción a Citibank y la otra porción Ok, pero a en ti. la nota que se hace por medio de escrow, ¿cierto? Va esos términos que usted va a ser subject to y que va a ser seller finance en el contrato. Sí. Si te refieres al contrato compraventa, sí. Sí. En el contrato compraventa se estipula todo. Se estipula, usando este mismo ejemplo, hay un subject to portion que va con un balance actual de $400,000 y hay un equity de 300,000 que estamos haciendo un seller finance. Sí, la respuesta es sí. Sí. Y es ahí cuando se hace la nota de performance deed at the same time, en el mismo tiempo. Que es recomendable para proteger al vendedor y a ti como comprador. Yo creo que como comprador nosotros, si entramos en una transacción así, está nuestro nombre en juego, ¿no? Debemos ser responsables y pagar eso. Yo sé que circunstancias ocurren en la vida, pero pues ya tú sabes si yo como comprador falto de pagar, pues sabes que perdiste tu down payment, todos los pagos que hiciste en todos los años anteriores y todas las mejoras que le hiciste a la propiedad, ¿no? Ok. Hey, Alexis, también the third party service es muy importante porque no necesitas tener tanto dinero
un cheque aquí, otro cheque I acá found a few también. options. There's Dallas VIP parties. That's my other Lexus. Y también va a ser muy importante porque ya tienes otra compañía que está haciendo todo tu financing y ya tiene ese es separate from your business, right? So that's a good thing. También cuando estábamos hablando de multifamily, tú sabes que puedes, hay muchas veces que los multifamilies tienen LLC, ¿verdad? Tienes la opción también a comprar la LLC. Eso es cierto. Para no tener tanto miedo para due on sale clause. Porque todos los papeles todavía están bien, está todo legal. Pero la cosa es, la LLC está enfrente. No es la Ese persona. punto es tremendo, Víctor. Gracias por traerlo. So, ¿Cómo así? ¿Uno se suma al LLC como operador o como? Mira, Víctor está hablando de esta preocupación del el due on sales clause, ¿verdad? Dice, también conocida como la cláusula de aceleración. En resumen, que Miriam transfiere su escritura a nombre mío. Ahora yo soy dueño de esa casa, pero el mortgage sigue estando a nombre de Miriam. Pasan 3 años y el banco se da cuenta. Oye, Alexi, te llama Citibank. Me acabo de percatar que Miriam transfirió esta hipoteca a nombre tuyo, así que te vamos a hacer un sales clause. Lo que dice Víctor es que para evitar esa llamada, esto es una estrategia, lo que dice Víctor es una estrategia. Tú tienes la propiedad, está en un LLC, y él trajo el ejemplo de multifamily, pero si tú tienes 5 family dentro de un LLC, igual aplica, ¿no? La casa está aquí dentro, ¿no? La propiedad está aquí dentro del LLC. En vez de yo transferir la escritura, el deed, a nombre mío, para evitar esa llamada, porque el banco se va a percatar de que se transfirió el deed, ¿no? Para evitar eso, lo que hacemos es, tenemos un LLC aquí, la casa está aquí, y ahora viene Alexi y dice, ¿sabes qué, Víctor? No me transfieras el deed. Vamos a hacer algo. Yo compro el LLC. Recuerda que el LLC es una empresa. De igual manera en que yo puedo comprar un car wash, yo puedo comprar un restaurante, cualquier negocio, todos esos negocios están dentro de un LLC. Pues las propiedades están dentro de un LLC. No transferamos el deed. Mejor yo compro el LLC y el banco no se percata y evitamos el sales clause. Interesante. yeah, hay muchos modos para comprar real estate. No más hay uno, hay muchos, pero es nomás necesitas saber qué puedes hacer, qué no puedes hacer. La otra cosa es, estás buscando comprando casas. Aquí tengo un señor de la title company. Él puede hacer una casa en todos los 50 estados. Es aquí en Dallas. No hay muchos que pueden hacer eso, pero también él sabe mucho de creative financing porque él comenzó en creative financing y también es un abogado también. Tiene title companies, abogado, tiene financing, creative financing, todo. Y si quieres, yo pongo su nombre en la chat para ustedes para mirar porque hay mucha gente que no sabe de la performance fee. Ese es muy importante porque no lo haces bien, vas a perder mucho, como Alexis va a estar diciendo, porque ese va a ser es algo mejor para el vendedor, porque y no pagas, ¿qué necesito hacer? No necesitas esperar 3 meses. En día 32 ya se movió todo. Ya tiene todo. No me importa cuánto dinero que hices a componer la casa, no me importa cuánto dinero hices para down payment, no me importa cuántas veces pagaste la nota tampoco, todo eso ya se fue. Y ya tienes control de la propiedad otra vez. So, hey, good, I like this one. Good job. No, I love this topic, porque lo estoy viviendo y yo creo que no tan solo lo estoy viviendo en transacciones que estoy haciendo o que ya he hecho, es que también en el ambiente que se está viviendo es buenísimo. O sea, evitar un 8% de interés y hacer una negociación directamente con el seller. O de pronto tú comprar un multifamily y en vez de hacer un syndication y raise un montón de dinero, pero ahora tú tienes que split todo ese dinero entre tanta gente.
¿Qué tal si lo compramos? Por ejemplo, el resort que yo lo estoy negociando, lo estoy negociando yo y otra persona. Y esa persona va a ser el operador. Yo voy a hacer yo traje el deal, yo estoy haciendo la negociación, yo estoy haciendo todo, vamos, desde la A hasta la Z. Y claro, esa persona va a ser el operador, va a operar el hotel. Pues mira, es un deal. No tengo que hacer un syndication para raise capital. Yeah. Otra cosa, Alexis, es cuando estás hablando, no vas a decir que voy a hacer 0% interest. Hay muchos no les gusta el número cero, ¿verdad? Puedes decir, hey, yo te voy a pagar principal only payments. Es otra manera para decirlo otra vez porque se oye mejor que 0%. Se oye mejor, eso es cierto. Y otra estrategia también de cómo decirlo, si asumiendo que el listing price es de 3 millones, yo le digo al señor, ¿sabe qué? Te voy a pagar 3.8 millones. Y vamos a dividir esos 3.8 millones entre 30 años y ya está. Y en otras palabras, tú le estás pagando 800 mil dólares en intereses, pero tú no le estás diciendo que le estás pagando un 2% de interés o un 3%, ¿verdad? Dependiendo del cálculo, porque habría que ir a una calculadora para saber el cálculo exacto. Right. Pero si vamos a una calculadora hipotecaria y calculamos 3 millones al 2% y me da 800 mil dólares de intereses, pues yo no le voy a decir a la persona, te voy a ofrecer un 2%, porque se intimidan, se asustan, y dicen, no, pero ¿por qué yo te voy a dar eso si la banca está al 8%? Pues en vez de ofrecerle eso, suena más atractivo decirle, oye, Mr. Seller, tú estás vendiendo por 3 millones, yo te voy a dar 3.8 millones y lo vamos a dividir en 30 años. That's it. Yeah, principal only payments. ¿Ya? Se oye mejor y también 2% a 800 millones, a 800 mil. ¿A cuál te gusta más? Claro. Vi a Marlene, tenía pregunta, que la vi por ahí. Ya bajo la mano, sé. O Marlene, ¿tienes la pregunta todavía? Yo tengo otra. Dale. Perdón, Sorry, puedo. Ya, ok. No, una de las consultas que tenía Alexis, y sí, yo creo que en ese deal que usted está ahorita mismo negociando, en el que el mismo broker está haciendo el problema, como ya habíamos pues charlado un poquito con usted anteriormente, es que simplemente en las clases de real estate a uno no le explican esto, las posibilidades que existen, y de hecho es como que yo le comentaba, ¿verdad? Que yo hice varias preguntas porque me pareció fantástico esto cuando lo escuché por primera vez, pero mi profesor era como que no te preocupes, tú vas a precalificar a tus clientes y, o sea, solo se quedan en la visión de que you're going to sell houses and that's it. Don't worry about this, ¿verdad? Entonces, de verdad que honestamente yo creo que el broker tal vez no sabe mucho, y cuando uno está en arenas que no conoce, simplemente trata de evitar ese espacio, ¿verdad? Correcto. Entonces yo creo que por ahí ande simplemente un poco de ignorancia y también pues el no querer aprender un poquito al respecto. Pero bueno, ese solo es un comentario. Lo otro es, ¿cómo me voy a asegurar yo? Digamos que yo asumo pues el mortgage ya está in place, pero se supone que el banco pues no se va a dar cuenta del cambio, ¿verdad? I'm assuming this loan. Entonces, ¿cómo me puedo asegurar que exista que yo entiendo que es bien importante, el exculpatory clause? I hope I'm saying it right. Pero ¿cómo puedo asegurarme? Sales clause. No, that one is the one that says limits the lender's right in a foreclosure to the amount received from the sale of the foreclosure property, nothing else, ¿verdad? They cannot go after anything else. ¿Cómo puedo asegurarme que eso exista si yo ni siquiera voy a tener como acceso a este mortgage? O sea, ¿cómo? Más bien, mi pregunta es cómo puedo desmenuzar todo lo que existe, el deal, el mortgage existente entre el banco y el cliente anterior. ¿Cómo puedo averiguar toda esa información? Básicamente, eso es una pregunta, y la otra es, yo sé que existen dos tipos de estados. La Florida, gracias a Dios, no es el caso, pero solo, digamos, hipotéticamente hablando, vivo en un estado en el que la gente no tiene el título, porque en el estado de la Florida, el día del closing, yo soy la nueva dueña de esa casa, ¿verdad? Independientemente que exista un mortgage. Pero hay otros estados en que yo voy a recibir ese título hasta que yo termine de pagar ese mortgage.
Entonces, en esos estados, ¿cómo se hace estas transacciones? O sea, La pregunta está tremenda. Y ese es precisamente el caso que yo estoy viviendo actualmente. Yo estoy pagando un 0%, es un super deal, obviamente, está el 0% de interés, pero el deed sigue estando a nombre de la persona actualmente. El deed todavía no se ha transferido a mi nombre. En ese caso, cuando se termina o se culmina el préstamo, entonces el deed pasa a nombre mío. Y claro, esto va a depender de dos cosas. Va a depender del estado, el punto que estás trayendo, obviamente, y otro punto también va a depender de la negociación. Yo estoy en Ohio yo pude haber transferido el deed desde el principio, pero cuando hice esta transacción yo no sabía lo del performance deed. Y el vendedor tenía miedo de si yo dejaba de pagarle, él no quería pasar por el foreclosure process. Y lo que hicimos fue un land contract. En el land contract, prácticamente toda la estructura que hemos hablado, ¿verdad? Del seller finance, pero el deed está a nombre de él. Cuando yo termino de pagar, entonces pasa a nombre mío. ¿Por qué? Porque si yo dejo de pagarle, él no tiene que ir a un foreclosure process, él me trata como si yo fuera un tenant. Yo en 30 días me tengo que ir. Claro, en aquel entonces yo no sabía lo del performance deed. Si yo hubiera sabido del performance deed, yo le hubiera dicho, Mr. Seller, no se preocupe, firmemos un performance deed, pasemos la escritura a nombre mío y si en 30 o 60 días yo no te pago, usted haga un deed call y ya, y la escritura pasa a nombre tuyo. So, en ese caso que usted no tiene el título, si usted desea vender esa propiedad, no lo puede hacer. Sí, yo puedo ir al cierre, nos sentamos en el title company, yo puedo ir al cierre, esto obviamente se le notifica al seller. Seller, te debo $90,000 actualmente, ¿no? Y voy a vender la propiedad ahora mismo, vale 400 en el mercado, ¿no? Y obviamente se le notifica, vamos al cierre, vamos todos juntos y voy con el nuevo comprador. Y ahora el title company, ¿qué va a hacer? De estos 400,000, le va a pagar a él los 90 restantes y a mí me paga los 300,000. So, él tendría que firmar todos los closing documents. Claro, porque el día del cierre, asumiendo que esta persona está comprando por 400,000, asumiendo que esa persona fue a un banco tradicional y solicitó un préstamo, ¿qué va a suceder? Que el title company le va a pagar los 90 que yo le debo a mi el lender actual, ¿verdad? Al que me vendió la casa, porque no es el banco, ¿no? Sí. Y me va a pagar a mí 300,000, que es mi equity que yo tengo actualmente en esa casa. Ok, so ahí se Y necesita ahora, la colaboración del seller en todos los sentidos. claro, y ahora el nuevo comprador tiene una deuda con el banco tradicional, con Wells Fargo, Citibank, whatever el banco es. Ok. Bastante riesgoso se me hace. No, realmente no hay riesgo. O sea, esto es lo que hacen los bancos todos los días. O sea, la diferencia es que en vez de del banco hacerlo, lo hacemos nosotros. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Si el banco puede sostener una nota hipotecaria, porque yo no la puedo sostener. Es prácticamente lo mismo. Ok. Ok, so la nota es su título en cierto modo. Fue como, por ejemplo, el ejemplo que le di a Miriam, ¿no? Si tú vas al grocery store y tú compras la banana, la apples, todo lo que estás comprando, ¿no? Y tú pagas con una Visa, a ti te van a dar un recibo, ese recibo es tu escritura, ¿verdad? Tu deed, de que tú le puedes mostrar en la salida. Si estás en Costco, te van a pedir, al final te van a pedir el recibo, ¿no? Y te hacen un checkmark y dicen, sí, tú vas con tu compra y tú vas con tus cosas, ¿no? Y ese recibo es tu deed. Tú eres dueña de esa compra, pero tú le debes el dinero a la Visa. Son dos transacciones totalmente diferentes. ¿Ok? Y ahora tú le pagas a Visa o a Mastercard o American Express al final del mes los $200 que pagaste en esa compra. Pues lo mismo es acá. Es como un lien en contra de la propiedad que tú puedes usar como título. Claro, sí, porque si tú estás haciendo el seller finance, tú le vas a poner un lien. Y ese lien es que si yo dejo de pagarte, pues tú tienes todo tu derecho de retomar tu propiedad para atrás. Es lo mismo. Ya, ok. Pero traigo el ejemplo del grocery store porque no nos percatamos que todos los días
hacemos esto. Te fuiste de shopping y fuiste a la tienda X, compraste ropa y la compraste con Visa. Pues tú eres dueña de esa ropa, de esa camisa que tú compraste. Y tú tienes un deed, tú tienes una escritura que es el recibo. Sí, como Pero un carro, tú tienes lo mismo. Ya, Lo ya. mismo. Esto lo hacemos todos los días y a veces la gente, el broker vive con miedo o el seller, no hay por qué tener miedo. Tú lo haces todos los días. Lo que pasa es que es un mindset que tengo que cambiar. Por 100 años nos han enseñado que la única manera de hacer esto es o cash o ir al banco. Pero ¿por qué el banco es el único que puede hacer esta transacción? Yo lo puedo hacer y yo puedo ir al mercado secundario y vender esa nota si yo quiero. De igual manera en que Wells Fargo le vende la nota hipotecaria a Citibank luego de un periodo de tiempo. Es lo mismo. Ya. Bueno, Sí. gente, yo sé que esto es un tema interesantísimo, pero llegó el final. A mí me encanta este tema, pero vamos a culminar y bueno, seguimos en el chat. O sea, cualquier duda o pregunta que usted tenga, con mucho gusto la contestamos. Aquí hay gente que conoce de esto. Yo sé que Víctor conoce de esto. Y a ver si veo a alguien más de los que conozco acá. No sé quién más. Me parece, no sé si alguien más conoce este tema. Yo sé que Víctor lo conoce por el background de donde venimos. Pero entonces, esto es algo que no es un invento mío, no es algo que yo nada más lo estoy haciendo. Hay miles de personas haciendo esto diariamente y se sorprenderían. La cantidad de personas que hacen este tipo de transacción todos los días. Así que con mucho gusto le contestamos cualquier pregunta. Así que me despido, que tengan un buen fin de semana y que la pasen espectacular. Muchas gracias por todo. Ay, gracias. Bye bye. Miriam, dale stop recording. ¿O soy yo que le tengo que dar? Gracias, Alexis. Ok. ¿Paró el recording? Dale stop recording.